Muchas gracias, muy buenas noches. Para mí es una satisfacción muy grande estar con ustedes, haber llegado por fin, porque sí me costó. Pero es un honor poder compartir con ustedes. Quisiera tal vez tomar unos minutos antes de empezar con este tema que de verdad ha sido un poquito complicado, poder uno ponerse a pensar en un momento determinado cuál es la actualización del médico para enfrentar los desafíos de la medicina actual. Es decir, la medicina actual ha crecido, se ha expandido, se ha profundizado, y entonces creo yo que el médico, aunque sí tiene que conocer todos los aspectos, pues no tiene por qué dominarlos, pero sí debe centrarse muy específicamente en la parte que le corresponde, en el contexto donde se desarrolla. Esa es la forma en que hemos enfocado. Por supuesto, les mencionaré un poco de los grandes avances de la medicina en este momento, sin ser yo experto. Hago la salvedad, digo que mejor no apagamos la luz porque se van a dormir. Gracias. Quisiera tomar unos minutos solo para decirles antes que ahora que veníamos en la carretera, viene todo el comité ejecutivo del Colegio de Médicos y Cirujanos que están ahorita en una reunión y pudimos tratar en un restaurante de la carretera con las personas que están afectadas en Salamá, el caso que el doctor estaba exponiendo, ya es del conocimiento de Junta Directiva y se harán los procesos necesarios, las investigaciones pertinentes y por supuesto se piensa trasladarlo al Tribunal de Honor, que es como corresponde, que también la Comisión de Defensa Gremial intervenga y por supuesto directamente el Comité Ejecutivo ante el Ministerio de Salud, que también corresponde. Entonces, sí es bastante penoso, según lo que nos enteramos, y ya se está tratando. Me toca, por este periodo, ser el coordinador de la Comisión de Educación Médica Continua, y tal vez quisiera también aprovechar unos minutos para decirles que en qué consisten las horas crédito y cómo se utilizan las horas crédito, que es parte de lo que debe saber el médico también, cómo se utilizan para la certificación de colegiación activa. Por siempre, antes de que se tomara esta decisión, la colegiación era suficiente tener uno la constancia de colegiado activo, pero desde el momento en el que se determinó que el médico debe estar actualizado, esta es, creo que si no estoy mal, es el artículo 11 de la ley de colegiación, y que está hecho eco porque dice la ley de colegiación que todos los profesionales, no solo los médicos, deben llenar un número de horas crédito o de créditos internacionales o créditos profesionales, que es como ellos le llaman, para poder considerarse colegiado activo. Y que será cada colegio quien determine el número de horas que considere para legitimizar esta práctica de educación médica continua. En el caso del Colegio de Médicos, pues se ha dicho que son 32 horas crédito. Esto hace 2 créditos profesionales. Lo que nos dice rápidamente que un crédito profesional es igual a 16 horas teoría y es igual a 32 horas práctica. Sería es decir, 16 horas teoría o 32 horas práctica hacen un crédito profesional. Todas estas actividades, como la que estamos realizando este día, se les asigna un número de horas crédito en relación a las horas de teoría que se ejercitan y se certifican. Y nosotros allá en la comisión hacemos un análisis, un estudio, nos ponemos de acuerdo con los organizadores como en este momento y los certificamos de manera que todos ustedes que están inscritos aquí, al nada más llegarnos el listado de los participantes, entonces se mete en el sistema y en el sistema se registran las horas crédito correspondientes. Al respecto, quiero contarles que que el Congreso de Médicos y Cirujanos de este año, que se verificará en el mes de noviembre,
va a tener una variante, y la variante consiste en que ya no va a ser 3 días de congreso, sino 5 días de congreso, y se ha autorizado al comité organizador del Congreso Médico que tengan un día por especialidad. Es decir, estamos hablando de las especialidades generales, y dentro de esos días, como hay varios salones, van a haber otras participaciones. Todos los médicos que sean profesionales y especialistas registrados en el Colegio de Médicos, con la asistencia del día correspondiente a su especialidad y que puedan certificar 8 horas de participación, tendrán las 24 horas crédito que vale el Congreso. Esto porque queremos que el Congreso sea más específico y que permita mayor participación tanto en los espacios físicos a la hora de las conferencias como en los parqueos, y que se les dé facilidad al médico. Los médicos que no estén registrados con su especialidad tendrán que certificar la asistencia de todos los días. Ahí va a ser un poco difícil cotizar horas, pero con la asistencia de los 5 días, ellos tendrán las 24 horas crédito. Entonces, esta es la primera vez que estamos dando esta información. Esto se tomó la decisión en la sesión del día martes anterior allá en el colegio. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Como les decía, es un poquito complicado, no estoy para acá porque no miro. Pero esta es la actualización, es decir, dice actualización del médico para, ¿qué dice aquí? Los desafíos de la medicina actual. Les decía que la medicina actual, pues, ha profundizado muchísimo, de tal manera que vamos a pretender desarrollar, espérame la siguiente, Oscar, por favor, estos temas que ustedes ven aquí, que empezaremos por, disculpen, voy a pasar de este lado, porque aquí no miro. Por las tendencias y desafíos de la medicina actual, que esta es la primera parte de la plática, y luego hablaremos de los beneficios de la nanotecnología en medicina, los avances de la medicina molecular, la investigación, la robótica aplicada, genética, un poquitito de terapia génica, y la calidad del médico. ¿Perdón? Sí, en el contexto frente a la medicina actual. Lo que quiero aquí es darles de alguna manera una oportunidad de que ustedes puedan determinar la calidad de profesional en el contexto en el que se desarrollan aquí en su departamento y dentro de lo que ustedes hacen, ya sea como médicos generales o como especialistas. Las tendencias y desafíos de la medicina moderna. Yo creo que lo primero que tenemos es un incremento en el costo de la atención de la salud. Esto nos está metiendo en problemas porque la atención de la salud se ha encarecido tremendamente por muchísimas situaciones y nos ha complicado a los médicos, principalmente en los servicios de salud a nivel de ministerio o a nivel del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El encarecimiento con los problemas de corrupción que se han venido dando, nos han tenido a nosotros en problemas verdaderamente álgidos, donde han habido amenazas de persecución legal, como las que hemos estado viendo contra cerca de 243, me parece, profesionales entre médicos y los que han sido directores de hospitales o que son directores de hospitales y sus gerentes principalmente. Hay una demanda como consecuencia de lo que se conoce como el desabastecimiento, la carencia de recursos de todo tipo y la deuda de arrastre. ¿Qué ha pasado con esta situación? El médico de por vida ha sido el responsable de la salud de las sociedades donde se desarrolla y tiene una conciencia perfectamente establecida y adquirida
y como vocación, creo yo que la trae ya mucho antes de pensar incluso en ser médico, y esa se transmite en una gran responsabilidad hacia sus pacientes. El director de hospital se encuentra en un momento determinado, sin presupuesto en los primeros meses del año, pero con la obligación de dar alimentación y medicamentos principalmente a sus pacientes. Y entonces recurre al endeudamiento, un endeudamiento que es adquirido regularmente. Se las estoy planteando así muy chapinísimamente, pero la verdad, la gente le dice a los directores, bueno, mire, le voy a seguir dando los alimentos porque pobrecitos los enfermitos, ¿verdad? Y el director pues feliz que se los dan. Cuando al final llega más o menos el mes de marzo o abril, que les empiezan a dar el presupuesto, ya no viene completo, se paga lo que se puede y se queda una deuda y la deuda se va generando. Esa es una forma muy sencilla de explicarlo, pero es lo que sucede. Y ahora en el Colegio de Médicos hemos conocido esta situación de los directores de hospitales y sus gerentes, y hemos visto que realmente se les ha tratado injustamente. Nosotros no hemos entrado a ver realmente quién de estos médicos o quién de todos los que están participando tienen algún problema de tipo legal porque han incurrido en una irregularidad legal, porque no nos corresponde, pero eso le corresponde específicamente, pues, desde luego al Ministerio Público, a la Contraloría General de la Nación y a quien sea. La Contraloría General de la Nación en esta oportunidad viene y pone una denuncia ante el Ministerio de todos estos médicos porque un diputado se lo exige y le da 8 días para que, le dijo así, le doy 8 días para que usted tenga enjuiciados a todos estos médicos corruptos. Entonces el Contralor General simple y sencillamente mandó al Ministerio Público a decir que él pensaba que existía dentro de ese proceso algunas irregularidades legales y que por lo tanto lo investigara. Y el proceso sigue y sigue. Nosotros hemos estado en muchas instancias tratando de apoyar a este grupo de médicos. La cuestión se ha empantanado por 2 sencillas razones. La Contraloría General de la Nación no tiene cómo seguir el proceso y el Ministerio Público no encuentra de qué acusar. Pero ahí está. Y siendo un juicio de orden público, pues tiene que continuar, ¿verdad? Hasta que no venga un juzgado y declare que no existen suficientes méritos para continuar. Esto, como les decía, viene de todos estos procesos que hemos visto, y también esto nos genera, en un momento determinado, la presión por la capacidad hospitalaria, porque los espacios hospitalarios no se han reducido, pero ya se han vuelto insuficientes, porque cuando se crearon la mayoría de hospitales éramos una población cercana a 5 millones y ahora casi se ha cuadruplicado. Todos los hospitales padecen y todos los médicos padecen esta presión, padecen la carencia de recursos y, por supuesto, las reacciones del consumidor. Todos los pacientes, cuando se ven afectados, principalmente porque quisieran que en los hospitales existiera cualquier cantidad de medicamentos para ellos poder salir con sus medicamentos en lugar de receta, lo cual es totalmente imposible para nuestro país, entonces presionan definitivamente. Regálame la siguiente. Vamos a entrar entonces a hablar un poquito de los beneficios de la nanotecnología en medicina. Cuando se inicia el año el 2000, el siglo XXI, pues los principales retos y desafíos están centrados principalmente en la física cuántica, en la tecnología y en el diagnóstico y el tratamiento genético de los pacientes. Eso es lo que nos lanza el siglo como exigencia a los médicos. Y la nanotecnología, aquí le vamos a dar un repasón así a vista de pájaro o muy rápido, como decía un profesor, como quien se quita una brasa del periné, ¿verdad? Rápidamente. La palabra nanotecnología es usada para definir todas esas ciencias que se aplican a nivel nano, entendiendo que el nivel nano es un prefijo
del sistema internacional, que indica un factor que es de 10 a la menos 9. O sea, verdaderamente es como la milésima parte de un milímetro, ¿verdad? Es sumamente pequeño, pero que en esta escala permite trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. Entonces, realmente se han descubierto, los que se dedican a esto, han descubierto que al hacer esto hay un montón de reacciones desconocidas que ya existían, porque de eso se trata la física cuántica, ¿no? De sacar a flote todo lo que ya existe, pero que no se ve o que no se ha descubierto. Entonces empiezan a ver ellos un montón de reacciones que existen dentro del organismo, dentro de la misma célula, y que puede ser utilizada en favor de los pacientes. Veamos la siguiente. Solo quiero decirles que Richard Feynman es considerado el padre de la nanotecnología por haber sido el que la describió inicialmente. Los beneficios de la nanotecnología son numerosos sensores ordenados y aparatos implantados al organismo que mantendrán un control permanente de la salud. ¿Qué quiere decir? Que aprovechando los elementos celulares y algunos núcleos, se puede conjuntamente con la robótica producir pequeños elementos que se puedan introducir ya dentro del organismo y que estos vayan y detecten en algún momento determinado algunas anomalías dentro del organismo, como por ejemplo células cancerosas, o pueda detectar virus que han penetrado al organismo y tomarlos y destruirlos. Entonces, esto ha causado un impacto en la medicina general porque definitivamente modifica el sistema de diagnóstico a este nivel, lo mismo que el sistema de tratamiento. Los biosensores para diagnóstico de nuevas enfermedades, como la medicina personalizada que detecta una unidad celular, y si esta unidad celular es defectuosa, como en el caso del cáncer, puede haber un sensor que llega y puede determinar una sola célula cancerosa, es decir, en el inicio de la destrucción celular, y destruirla en beneficio del paciente. Las nanopartículas contra infecciones bacterianas o venenos, este es uno de los grandes avances porque ya se ha demostrado que se puede hacer una esponja constituida de la corteza o de la pared, más bien, de los eritrocitos, y poderlo introducir dentro del cuerpo, y va y detecta virus o venenos que no son posibles erradicar de manera médica, los capta y se pueden sustraer porque se adhieren a la esponja y se sacan. Esta es una gran ventaja también. La nanotecnología contra enfermedades neurodegenerativas tiene la ventaja de que estos elementos hechos en la escala nano son tan pequeños que pueden atravesar la barrera hematoencefálica cuando algunos medicamentos no lo logran. Entonces, estos son los beneficios. Como les dije, vamos un poco rápido porque esto es bastante extenso. Y por supuesto, esto nos lleva al tratamiento automático de muchas enfermedades que ya están siendo algunas tratadas, otras están en investigación, y que cada vez tendremos muchos más éxitos al respecto de la nanotecnología. De la medicina molecular, se basan básicamente en la utilización del ARN, cuando se reparte sistémicamente y de manera eficaz las moléculas de ARN, su potencial produce cambios médicos en el organismo humano para tratamiento de algún tipo de enfermedades. Por ejemplo, este inmunólogo Chen en el MIT reportaron que ha utilizado un pequeño polímero para introducir ARNS que tiene como función específica bloquear la acción del ARN en un momento determinado cuando el ARN está enviando una señal defectuosa, la bloquea y la sustituye por una señal correcta. Entonces este señor lo que hizo fue que inyectó ratones con gripe
y después introdujo una cantidad muy pequeña de la mezcla de ARN polímero, específicamente esta, en los pulmones y logró reducir en miles la cantidad de virus. Entonces, esto es el sistema que estábamos hablando hace un momento para poder tratar principalmente enfermedades virales y venenos que han entrado en el organismo. Dame la próxima. La investigación con células madre, que posiblemente es lo más conocido en nuestro medio, de elementos que se están trabajando con la ayuda de la nanotecnología. Las células madre son células no especialidades que tienen la capacidad de convertir en muchos tipos de células diferentes del cuerpo. Es decir, una célula madre puede ser puesta en cualquier parte del cuerpo y reproducir las células de ese lugar a donde fue llevada. Por supuesto que hay diferentes potencialidades de las células madres en determinado momento y que van a dar diferenciación, no siempre la misma diferenciación, pero que nos va a beneficiar porque vamos a poder utilizar de diferente manera la potencialidad de la célula madre. Sí, es una especie de sistema de reparación del cuerpo y pueden dividirse potencialmente sin límites para reponer otras células que se han ya dañado. Cuando una célula madre se divide, tiene la característica, o puede tener, es decir, siempre tiene la característica de que las células hijas en las que se convierte tienen toda la potencialidad de la célula madre, o sea, puede esta a su vez volverse a dividir. Tenemos en los casos, por ejemplo, de los trasplantes de hígado, en donde lo que se hace normalmente es trasplantar un lóbulo, quitar el hígado defectuoso, dañado, que ya no tiene función, y en el lóbulo que se trasplanta se conecta arterias, venas, nervios y los conductos y todo lo demás, y se deja ahí, y estas células crecen por sí mismas y reparan el hígado totalmente. Y si se pone células madre en ese trasplante, el crecimiento es mucho más rápido, aunque todavía está en experimentación. Pero el trasplante, tanto no el hígado como el que lo recibe, restauran su hígado de manera normal, siempre y cuando no sean incompatibles, por supuesto. Las células madres se pueden convertir también en otro tipo de célula como una función más especializada, células musculares, células de glóbulos rojos o células cardíacas. Y es que hay dos tipos de célula madre: la célula madre que procede de embriones o del cordón umbilical, que son células muy jóvenes y que estas regularmente, como contienen todo el genoma en cuanto al mensaje genético, entonces tienen la potestad de poder ir a cualquier lugar y reparar cualquier tejido. Las células más adultas, como las musculares o las de la piel, son células que son más específicas. La célula madre en ese caso, las células adultas son más específicas y ya van a ver ustedes, no tienen la misma potencialidad que las células que realmente provienen de embriones o de sangre de cordón umbilical. Por supuesto, la utilización de células madre del embrión es un problema muy grande porque tiene un alto problema ético. Yo me acuerdo que en los años 80 nos tocó participar con el CONCIT porque UNESCO dio 10 años, que fueron los de los años 80, para que se revisara el normativo del manejo de partes y de seres humanos, tejidos y por supuesto el genoma. Fue cuando lo declaró como propiedad del mundo, y para poder utilizar el genoma o hacerle cambios, pues hay que pedirle permiso a todo el mundo, y si todo el mundo lo concede, pues se podrá hacer. Si no, no, esa era una forma de limitar esta situación que se está haciendo aquí. Para evitar ese problema genético, lo que están haciendo los científicos es de que clonan las células embrionarias en un medio de cultivo que no permite el desarrollo de un ser humano, sino que solo la morulación hasta determinado número de células, y esas células son utilizadas. ¿Verdad? Que ya porque provienen de una célula embrionaria, sí es cierto que
que ha sido gestada como para algún paciente con problemas de infertilidad en la fertilización asistida, y ahí se pone a la paciente a hiperovular, se obtienen los óvulos, posteriormente se ponen a reaccionar los óvulos en una caja de Petri con un medio de cultivo de la sangre de la madre perfectamente alimentado, y se le pone más o menos 250,000 espermas, y ahí cuando un esperma logra entrar, pues empieza la vida. Entonces de ahí se toman esas células y se usa se pone a reaccionar también en un medio especial de cultivo, se deja ahí y con el tiempo se produce una gran cantidad de células con la misma potencialidad. Y es así como las están usando para no utilizar directamente la toma. Se pueden encontrar las células madre, pues ya lo dijimos, las células madre pueden hallarse en los tejidos del cuerpo, la médula ósea, la grasa, la sangre y otros órganos, principalmente las adultas, y pueden encontrarse células madres más inmaduras en el embrión, así como la sangre del cordón umbilical. Ya les habíamos hablado de eso realmente. ¿Cómo funcionan las células madre? Esto es el funcionamiento, es tipo Alka-Seltzer, ¿verdad? Todos saben que funciona, pero nadie sabe cómo lo hace. Es exacto. No está claro el funcionamiento exacto de las células madre, pero pueden diferenciarse y convertirse en las células que las rodean. Por eso es que se regeneran, porque las células que permanecen ahí empiezan a reproducirse, posiblemente tomando energía del mismo citoplasma de las otras células y copiando a través del ARN toda la función de la célula anterior y replica células exactas a una velocidad grande. La madre que se coloca en el corazón puede transformarse en otra célula cardíaca y otra y regenerar una parte lesionada del corazón. Bueno, esto prácticamente pues ya lo hemos platicado. Este es un resumen que hizo la doctora Viviana Marcela Rodríguez, ella es una mexicana, y de las células madres se pueden clasificar de 3 maneras. Les estaba diciendo, según su potencialidad, estas pueden ser totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Algunos todavía meten ahí oligopotenciales. A la que se refiere precisamente es a la potencialidad que tienen ellas y plasticidad propiamente de la célula. La plasticidad de la célula madre se reconoce como la capacidad que posee esta célula para generar otro grupo de células iguales o grupo de células diferentes. Por supuesto, las totipotenciales pueden producir cualquier tejido del organismo, son las de origen embrionario, ¿verdad? Células pluripotenciales, pues pueden reproducir casi todos los tejidos, pero habrá alguna plasticidad que no tengan y alguna especificidad que no desarrollen. Y así va disminuyendo hasta que están las unipotenciales, que son muy específicas y que son regularmente las células madre adultas, ¿verdad? Por ejemplo, para la piel se usan células de piel, ¿verdad? Unidas a una célula madre y se reproduce tejido de piel. Pasamos a la siguiente. La robótica aplicada a la medicina. Aquí la médica pretende compatibilizar al cirujano con un robot para mejorar los procedimientos quirúrgicos. Una herramienta inteligente, ya que trata de compensar las diferencias y limitaciones que puede tener el cirujano. Eso que no quiere decir que el cirujano no sea inteligente, ¿verdad? Lo que pasa es de que estamos hablando específicamente de algunas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que consiguen minimizar o entrar a través de heridas muy pequeñas y por lo tanto mejorar o reducir el tiempo de intervención y desde luego el tiempo de recuperación del paciente. Esto es lo que se está tratando al unir la robótica a la nanotecnología y a todo lo que hemos estado hablando, porque esto se está integrando para el desarrollo de la medicina. El robot puede ayudar a la percepción, es una de las cosas. El médico a veces no puede percibir con claridad algún volumen, algún tamaño
y el robot sí puede entrar hasta los últimos espacios y hacerlo. Memorizar una posición o acceder a un punto determinado con gran precisión. Y donde más se está utilizando ya en la actualidad es la visualización, porque se puede introducir y produce una señal mucho mejor que la de cualquier cámara. Entonces beneficia muchísimo el diagnóstico y la determinación o definición de los procesos quirúrgicos principalmente. Dame la otra. La robótica aplicada a la medicina está usando los robots para terapia de rehabilitación, por supuesto, la robótica terapéutica, la robótica quirúrgica que ya hablamos, prótesis, los exoesqueletos, los simuladores de la realidad virtual y los robots para almacenar y distribución de medicamentos. No cometen errores, que es lo más importante. Aquí estaba yo había encontrado este artículo de IOM y dice que en un periodo de tiempo, 44,000 a 98,000 personas en los Estados Unidos cada año debido a errores médicos y más de 700,000 por errores en la prescripción. Entonces esto es lo que se busca con la robótica utilizada para la distribución y la medicamentación. ¿Verdad? Pasamos a la ingeniería genética aplicada a la medicina. La ingeniería genética aplicada a la medicina se está usando muchísimo en agricultura, todos lo sabemos. Aquí se ha rechazado las semillas de maíz que han sido usadas. Y se está usando la identificación genética y la terapia génica, ¿verdad? Entonces, la ingeniería genética lo que hace es que localiza genes responsables de algunas enfermedades en cuanto al diagnóstico clínico, y esto permite un diagnóstico muy temprano en algunas enfermedades, y hasta este momento se han analizado algunas científicas. En la identificación genética, pues este es algo que se ha ayudado mucho a nivel judicial principalmente, o para determinar la paternidad. Se extrae un fragmento de ADN de cualquier célula de donde se pueda extraer y se comparan, y si son genéticamente compatibles, pues se procede a la identificación, y si no, la terapia génica consiste en la inserción de copias funcionales ausentes en el genoma de un individuo y darle otro tipo de instrucciones para modificar la estructura genética que está afectada. Es decir, que después de determinar por estos mismos medios que hay un error genético, o porque se ha determinado clínicamente, se busca dentro de la ingeniería genética del paciente y se llega a ese lugar que tiene el defecto, se bloquea el efecto que se está produciendo para la lesión y se restituye por uno que mande una señal correcta y que haga que funcione todo el ADN de manera correcta. Esta es una forma, pero no ha de ser tan simple para los científicos. La terapia génica es la manipulación genética de las células utilizando procedimientos con fines terapéuticos destinados ¿a qué? A repararla, a incorporar nuevos genes en la célula, a bloquear o inhibir la expresión de ciertos genes. Es de lo que hemos estado prácticamente hablando. Las instituciones que dirige el desarrollo de un organismo están codificadas en genes. O sea, hacer toda la codificación que ya se conoce, casi la codificación del ser humano. ¿Se acuerdan que esto empezó con los organismos unicelulares y después se fueron codificando algunos otros organismos? Se codificó la Shigella y así empezó el estudio, y ahora gradualmente se ha ido codificando la genética, es lo que se llama ingeniería genética del ADN, y se ha ido codificando totalmente y es lo que permite trabajar. Entonces hay ciertas enfermedades que se deben a un defecto genético hereditario, otras están causadas por una codificación errónea, de modo que la instrucción que contienen es lo que está equivocado y como tal está produciendo daño. El error en la codificación genética se produce cuando el ADN de la célula está duplicando durante el crecimiento y división celular. Esto quiere decir que en el momento en el que el ADN entra en mutación somática, cuando es más sensible o más lábil
a que se produzcan los errores de transmisión de la información genética. Y es en los daños, y entonces cuando hay error de transmisión genética de la mutación somática, lo que sucede es que las siguientes células ya replican con el error que se dio en ese momento. Y ahí se van generando las enfermedades. Perdón, pero esto está fallando. La aplicación de la técnica está bueno, está explicada en este caso de esta niña que tenía una deficiencia de la enzima adenosín diaminasa y entonces le producía una enfermedad del sistema inmunológico mortal. Y el tratamiento aquí consistía en se usaron algunos virus modificados genéticamente para que llevaran un gen normal a las células del sistema inmunológico de esta niña, y se logró que esta niña no muriera y que mejorara totalmente. El sistema, el gen ADA que se insertó, pues cambió totalmente todo el sistema y empezó a producirse la enzima que ella tenía defecto. Muy bien. Este es un pasón, como les decía, muy rápido por todos estos aspectos muy modernos de la actual, y que por supuesto estamos obligados a por lo menos tener el conocimiento, y pues a quien le interesa se podrá dedicar y esforzarse, y entonces es probable que pueda venir un día aquí con nosotros y darnos una explicación mucho más amplia de lo que yo he tratado de explicar en esta oportunidad. Yo quiero contarles que cuando estaba viendo la posibilidad de desarrollo de esta conferencia, yo pensé que tal vez lo más importante dentro de la capacitación del médico en este momento es restablecer el compromiso que el médico tiene consigo mismo y con la sociedad de la cual cuida su salud. Y pensé hablarles un poco de la calidad del médico en su contexto frente a la medicina actual, tratando de definir un poco la calidad desde el punto de vista del contexto médico. Desde luego, primero, tengo la suficiente condición moral como para poder venir a hablar de calidad. Había yo fijado en algún momento o en algunos procesos en mi vida, realmente he definido la calidad, he seguido un proceso para el desarrollo de la calidad, el mantenimiento de la calidad, y poner en procesos como esos, en un momento dado, también indicadores de éxito, que es todo el proceso que se debe llegar. ¿Por qué pensé en esto? Porque me acordé, hace algunos años asistí, cuando empezábamos a desarrollar la empresa de nosotros, asistí a la Cámara de la Libre Empresa, a la sesión mundial de la Cámara de la Libre Empresa que se desarrolló en México, en el Distrito Federal, ahí en el estadio de la Universidad Autónoma de México, el estadio de los Pumas. Y una noche, dentro de estas conferencias se daban de las 9 de la noche para las 2 o 3 de la mañana. Solo de noche se daban, era una actividad verdaderamente estimulante para que uno pudiera estar ahí. Y una noche apareció de repente en el podio Miguel Ángel Cornejo y Rosada, que es un gran motivador mexicano. Y dentro de lo que él habló esa noche decía, fíjense que cuando él estaba hablando de lo que él siempre habla, ¿no? Estimular a las personas en su liderazgo para el desarrollo personal y familiar y la economía y todo esto. Entonces contaba que cuando él era estudiante en la UNAM, en una oportunidad el profesor de economía les dio una conferencia muy interesante de cómo poder ganar suficiente dinero para volverse ricos.
¿verdad? Él salió muy entusiasmado, dice, de la conferencia, y después, cuando terminó sus clases en la tarde, se fue a la parada de la camioneta, al camión, decía él. Y la sorpresa de él era que el que le había dado la conferencia estaba ahí también junto a él esperando el camión. O sea que sabía mucho, pero de plano no la había puesto en práctica para su vida. Muy bien. Entonces, adapté esto realmente a lo que en realidad es la definición de la calidad para cualquier proceso, hasta llevarlo a uno a decidir dónde quiere que impacte su calidad después de desarrollarla y mantenerla, ¿verdad? Y creo yo que se adapta muy bien para el médico, porque el médico es una persona que se esfuerza mucho y se dedica por desarrollar su persona, su conocimiento, su ciencia, y de veras se esfuerza hasta el sacrificio de su familia, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros, dentro de la capacitación que debemos tener, pues debemos capacitarnos un poco en orientar eso en función de quien nosotros querramos. La definición de calidad dice que es básicamente la definición del indicador máximo deseable, alcanzable, verificable, o sea, medible, de logro dentro del desarrollo de su profesión, tomando en cuenta el contexto en el que se está desarrollando la misma. Eso es muy importante para que no nos pase lo del profesor de Miguel Ángel Cornejo, que él realmente estaba hablando de lo que sabía, pero no de lo que hacía. Entonces es muy importante en este momento determinar quién es uno en este proceso. ¿Quién soy yo en este proceso? Si yo le pregunto, por ejemplo, al doctor Carlos Torres, ¿quién es él? ¿Qué me contestaría? Es el vicepresidente del Colegio de Médicos. Eso no es él, ese es el puesto que él ocupa dentro del Colegio de Médicos, ¿verdad? Ni tampoco su nombre es lo que es él, sino que es el nombre que le pusieron, ni su profesión es lo que es él, sino que él fue lo que estudió. Entonces dice uno, miren, ustedes me pueden dar cualquier respuesta y van a caer en la trampa. Porque la verdadera respuesta es quién es uno para un determinado proceso, ¿verdad? Uno no es siempre el mismo, sino que dentro de este proceso de calidad, ¿quién es uno? ¿Quién es uno para poder uno definirse claramente y entonces poder definir qué es cuál es el indicador, el máximo indicador deseable que uno puede tener? Porque si no, posiblemente uno va a terminar dando su calidad en un nivel que para uno mismo no es alcanzable o no es medible. ¿Por qué debe ser, bueno, deseable primero que todo? Porque de ahí parte, ¿no? Del deseo de hacer algo, tener algo, lograr algo. Y luego, alcanzable porque quiere decir que está metido dentro del contexto, que está la palabrita por aquí, que a mí me gusta mucho esa palabra, está metido dentro del contexto de uno, para decir uno, bueno, esto que quiero hacer, esto que deseo hacer, es factible para mí, ¿verdad? Cuando uno ya se definió quién es uno para este proceso. Y luego, verificable porque si no, no tiene objeto. Voy a poner indicadores específicos que me digan a mí que estoy llegando a los niveles de alcanzar lo que deseo, porque lo puedo verificar, lo puedo medir. Esos son indicadores y medios de verificación de estos indicadores, por supuesto. Son indicadores de logro. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la definición de calidad para cualquier profesional aquí podría ser en un momento dado registrar en 10 años 5,000 pacientes satisfechos en su clínica privada. Ese es un indicador de calidad. Yo conozco personas, conocí un profesor mío que me dijo un día, mire usted, estoy registrando mi paciente número 10,000. Ese es, definitivamente, si hay 10,000 personas que lo buscaban y por lo menos 2,500 de esas regresaron y siguieron con él, ese es un indicador de éxito, no cabe ninguna duda. Entonces, este podría ser un buen ejemplo,
registrar en 10 años 5,000 pacientes satisfechos en mi clínica privada es un indicador de éxito. Regálame la siguiente, Oscar, por favor. Es que ya me lo vino a distraer aquí mi queridísimo amigo José Domingo. Así, muchas gracias por invitarme, José Domingo. ¿Esa es la siguiente? Bueno, disculpen por lo cargado de esta, pero lo que pasa es que aquí copié prácticamente, no lo copié, pero lo contextualicé, los indicadores, aquí está contextualizado las normas ISO 9000, que son las que primero las normas, o tal vez no las primeras, pero en nuestra época moderna sí, porque les quiero contar que durante la Primera Guerra Mundial, cuando estaba en auge la revolución industrial, después de que se descubrió la máquina de vapor, entonces empezó la guerra, y durante ese proceso de guerra pues mejoró mucho más la revolución industrial porque se empezaron a hacer inventos necesarios. Ustedes saben lo que pasa en los momentos de crisis. Entonces ellos vieron de pronto tenían más posibilidades de llevar al frente y a los soldados y a toda la gente que estaba muriendo ahí en el frente mayor cantidad de recursos que se estaban produciendo, que se estaban produciendo rápidamente, pero el problema era que el gobierno, que tenía que decidir las políticas y hacerlas valer, y el ejército que tenía que hacer las estrategias, irse al frente, y las personas que no tenían nada que ver con uno y con el otro, son los que andaban con las armas defendiendo, no podían hacer ese proceso, de tal manera que entonces se le designó a algunas empresas privadas, en Alemania principalmente, para que ellas fueran las encargadas de llevar todos esos insumos. Y para poderlos controlar, bueno, se hacen las primeras empresas de normalización, que son el verdadero origen de las ISO y algunas otras más actualizadas que existen en este momento. Entonces, estas normas centrado en el paciente, por eso les decía que está contextualizado, la declaración de calidad centrada en el paciente quiere decir que todo lo que haces en la clínica debe ser de beneficio para tu paciente. Eso quiere decir atenderlo con cordialidad, tenerle amplia comprensión, dedicarle tiempo y proteger su economía. Eso es muy importante, ¿verdad? No porque tengo pacientes ahí y porque tengo un convenio con el laboratorio le voy a mandar cualquier cantidad de exámenes y el paciente posiblemente ni utilizar y de repente deja de hacer, por problema económico, deja de hacer los que más me interesan y hace otros que son de menos interés y eso me dificulta el diagnóstico. Entonces, esto como la calidad centrada en el paciente. Luego, liderazgo y comprensión de la dirección, ya dentro de la clínica, uno debe ser el ejemplo, ¿verdad? Llegar temprano, eso es muy importante. Hace unos días me encontré con un amigo, yo le había referido a un médico de mucha calidad para su familiar, y el médico lo citó a la 1:30, él llegó a la 1:15 a esperarlo, el médico apareció a las 4 de la tarde, él estaba desesperado, aburrido, pero apoyando a la familiar, y todavía el médico llamó a la enfermera, dígale que me espere, que él va a ser el primero que va a entrar, y cuando llegó, entró otra persona, total que estaba totalmente decepcionado. Aquí creo que le falló un poquito el liderazgo y el compromiso de la dirección a este médico. Y todo lo que está aquí. Luego, es muy importante que dentro de la clínica o dentro de la organización en la que uno se encuentra, permitir la participación. Reunirse periódicamente con las personas que ahí trabajan para evaluar la atención que se está dando, poder darles algunos consejos y también tomar en cuenta lo que estas personas sugieren para el mejoramiento de la calidad, ¿verdad? Y interactuar, hacer que todas las personas que se relacionan con uno dentro de su clínica o su organismo, interrelacionen con el paciente de la manera más adecuada. La gestión del proceso
se refiere a programar el servicio de atención periódicamente. No es que se cambie la programación periódica, es que se la programación que uno tiene para ver si esta está funcionando y debe medirse también. Debe resolverse las sugerencias que le han propuesto a uno. Es decir, tomar en cuenta las sugerencias no es solo escucharlas y apuntarlas en un cuaderno. De veras, si son importantes, uno debe resolverlas y evaluar los insumos periódicamente para ver si están llegando de manera adecuada al paciente. Preocuparse porque existan condiciones para la buena atención y, por supuesto, resolver de la mejor manera todos los conflictos. El enfoque del sistema, ofrecer tus servicios a pacientes que puedan recibirlos y pagarlos, ¿verdad? Si uno tiene un paciente que de veras no se va a poder curar con lo que uno tiene que prescribirle económicamente, es mejor referirlo para que él reciba una atención donde sí la pueda tener. Bueno, esto es menos importante, las instalaciones y todo lo demás. La toma de decisiones basado en evidencias, eso es muy importante, es producto de la evaluación de la que veníamos hablando. Y las relaciones que siempre deben ser beneficiosas con todas las personas. Regálame la siguiente. El mantenimiento de la calidad, que es, veníamos desde de la calidad y después veníamos de cómo se genera la calidad a través de estos pasos y muchos más que puedan existir. Y ahora el mantenimiento de la calidad se trata de evaluar periódicamente cómo va la meta o el logro del indicador porcentualmente. Si el caso que pintamos ahí, de las 5,000 pacientes en 10 años, uno evalúa anualmente, que sería correcto, uno tendría que ver si está alcanzando, serían, ¿cuántos? Serían 500 pacientes por año, ¿verdad? Si uno no lo ha alcanzado, entonces tiene que evaluar todo lo que vimos en la diapositiva anterior para ver en dónde está la falla. Y si se ha atrasado en el proceso, pues debe hacer algo, como hacer campañas o hacer ofertas o a ver qué para alcanzar su indicador, pero es importantísimo que se pongan al día con el indicador que ustedes han planteado. El indicador de éxito, habíamos estado hablando del indicador de calidad, ¿no? El indicador de calidad era, decíamos, 5,000 pacientes en 10 años, ese es el indicador de calidad. Ahora, el indicador de éxito lo que nos indica claramente es dónde quieren ustedes que impacte su calidad. La Universidad de San Carlos, por ejemplo, la Universidad de San Carlos no tiene definida claramente su calidad. Y lo que ha sucedido con esto es que no tiene un indicador de calidad ni un indicador de éxito. Entonces, todos los que hemos egresado de ahí, establecemos la calidad de la universidad de manera indirecta. Es decir, la universidad proporciona la mayor cantidad de profesionales en términos generales, no solo de la medicina, para las instituciones del Estado. Y por supuesto, incluyendo las de gobierno. Si estas personas que llegan a estas instituciones hacen un trabajo adecuado, eficiente, eficaz, ok, entonces la Universidad de San Carlos es exitosa. Pero si es todo lo contrario, entonces no lo es. Por eso es que digo que define su calidad de manera indirecta. Después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que yo diría que esta Segunda Guerra Mundial marca básicamente la segunda etapa de la era industrial y empieza a sentar las bases de la tecnológica. Entonces, lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, al igual que en la Primera Guerra Mundial, es que ya se había generado el motor de combustión interna, lo que permitía modificar los vehículos de tierra, los trenes, los barcos, los aviones y todos pero también se había desarrollado las ciencias y principalmente la ciencia médica, ¿verdad? Ahí se generan vacunas, ¿se acuerdan? La penicilina, el cloranfenil y muchas otras cosas que eran de gran beneficio para la humanidad
y perdón, cuando la guerra está terminando, entonces el presidente de los Estados Unidos, que era Eisenhower, se ve con el problema de que probablemente, vamos a ver si se falla menos, se ve con el problema de que probablemente no va a tener suficientes puestos de trabajo, por ejemplo, para todas las personas que van a regresar de la guerra, y se aproveche toda el desarrollo científico, tecnológico, industrial que existía en ese momento. Entonces hacen una consulta por ahí, les preguntan, miren, ¿quién nos puede apoyar en esto? Y le dicen que hay un señor que se llama, creo que Alejandro Deming, que lo vayan a buscar, creo que vivía en Chicago, y cuando llegan le dicen, no, este ya está viviendo en el Japón. Y él, ¿se acuerdan ustedes? Es el creador del control de calidad, y posteriormente los círculos de calidad hasta llegar a la calidad total. Eso él le genera al Japón en posguerra. Recordemos que los Estados Unidos participó en la guerra, pero no estuvo físicamente el país, solo sus soldados y toda su tecnología. De manera que los Estados Unidos no habían sido destruidos, pero el Japón sí. El Japón se regenera y en poco tiempo alcanza un 6% de desarrollo económico, nivel que nunca ha llegado a los Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Con el control de calidad. Anteriormente ellos producían, por ejemplo, 1000 radios, cuando los producían así en paquete, y el día que terminaban la producción encendían los 1000 radios, entonces 300 no encendían. Y eso era una pérdida. 200 que se iban al mercado, pero regresaban en 2 meses, y ese retorno es peor para las empresas. Y los otros 500 pues ya funcionaban. De tal manera que estaban perdiendo en términos de 2 o 3 meses el 50% de su producción. Entonces, cuando Deming les enseñó cómo hacer control de calidad, empezaron a hacer control de calidad en todos los procesos y ya llegaron a un 95% de éxito en su producción. Y después dijo él, ¿qué hago para mejorar ese 5%? Entonces se dio cuenta que lo que tenía que hacer era especializar a la gente. Ahí empiezan a hablarse de la economía la economía del conocimiento, que ahora ya genera ciudades internacionales del conocimiento. Eso es motivo de otra charla, pero entonces ellos empiezan a ver que con este proceso mejoran mucho y llegan a un 98%, por ejemplo. Y al final, cuando logran la calidad total, es cuando ellos responsabilizan totalmente a los productores, es decir, a los obreros de la producción, incluyendo la fase de administración de los recursos. Eso genera una gran competencia y es la cultura esa que vemos en el trabajo del Japón, que ya la traían, por supuesto, pero que ahí se desarrolló más. Entonces, Eisenhower le pregunta a Evander Holyfield, yo soy fanático del boxeo, a Evander Bush le pregunta qué hacemos con toda la ciencia que se generó durante la guerra, con toda la industria, con la tecnología. Entonces él le responde en 3 tomos de un libro y le dice, ¿perdón? Muy bien, ya vamos a terminar. Le dice rápidamente que lo que tiene que hacer es integrar la universidad con el Estado y la iniciativa privada, de manera que la iniciativa determine cuáles son las líneas de investigación que llevan al desarrollo del Estado, el gobierno los vuelva a una política y la universidad desarrolla la investigación científica. Y así lo logran, y ese es el origen del Silicon Valley, en donde está integrada y es el desarrollo de toda la tecnología que tenemos al día de hoy. Bien, eso es solo para decirles cómo definen estos países su calidad y los indicadores de éxito de manera específica, orientados a lo que ellos quieren, que es el desarrollo del Estado. Si ponemos este ejemplo tan famoso en este momento, nosotros podríamos pensar que la definición de calidad de él, alcanzar de marcas olímpicas en por lo menos 5 especialidades de la natación,
alcanzar las marcas olímpicas en 5 especialidades de la natación en 3 Olimpiadas. Este podría ser el indicador de éxito de él, que ya lo sobrepasó. El desarrollo de la calidad bastardada por todos esos elementos. Ahí mezclé personales con elementos técnicos, todos los ciclos del desarrollo que desarrollan los atletas, estar participando en todos los eventos del ciclo olímpico y del ciclo mundial y estar en el podio. Ese es el indicador de éxito, lo que mide este indicador. Estar en el podio en todos los eventos. Si de repente no sube al podio, él tiene que revisar qué pasó y arreglar. Mantenimiento de la calidad en este caso. Es ese que dijimos, estar en el... Entonces,